Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Barja García, residente de segundo año de Neurología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy voy a hablarles sobre lo que es prevención del infarto cerebral. Para ello voy a tocar los siguientes puntos. Primero, ¿qué es un infarto cerebral? ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿A quiénes afecta? Y 10 consejos para prevenirlo. ¿Qué es un infarto cerebral? No es más que una lesión que sufre el cerebro, y esto va a ser ocasionada por la interrupción del flujo de sangre a nivel cerebral. Nuestro cerebro recibe normalmente sangre y esta lleva nutrientes para que lo mantenga activo, se podría decir. Entonces, cuando ocurre un infarto cerebral, pues se interrumpe este flujo sanguíneo normal, esta circulación normal se interrumpe. Por lo tanto, puede provocar lo que se denomina un infarto cerebral. Y esto puede ser por una obstrucción o porque se rompió un vaso, ¿no?, cerebral. ¿Cuál es el impacto que tiene esta enfermedad? Es una de las causas de muerte y de discapacidad en el mundo. ¿Y a quiénes va a afectar? Generalmente va a afectar a personas que tienen hipertensión, a personas que tienen diabetes, a los fumadores, a las personas gorditas, obesas, a los mayores de 65 años, ¿no? Son personas que van a tener mayor riesgo de que les dé un infarto cerebral. Entonces, esto me lleva a darles 10 consejos para prevenir un infarto cerebral. Y el primero es conocer la presión arterial, principalmente en los pacientes hipertensos. Hay que controlar la presión arterial y esto va a disminuir el riesgo de un infarto cerebral. Pero hay que hacer este control de manera no esporádica, sino por lo menos semanalmente, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Se le hace el control cuando la persona está en reposo, por lo menos 5 minutos, ¿no? Y también cuando la persona no ha ingerido alimentos. ¿Por qué? Porque esto puede incrementar el registro que se haga de nuestra presión arterial. El segundo consejo es realizar ejercicio físico, actividad física, por lo menos mínimo 10 minutos 4 veces a la semana o 20 minutos 2 veces a la semana. Esto va a hacer que disminuya el riesgo de un evento de un infarto cerebral. El tercer consejo, importantísimo, dejar el cigarro. Porque se ha asociado cuanto más número de cigarrillos uno consuma, tiene mayor riesgo de hacer un infarto cerebral. Ahora, no solamente puede ocasionar infarto cerebral, sino otras enfermedades. Por lo tanto, el tercer consejo es dejar el cigarrillo. El cuarto consejo es conocer los niveles de colesterol. ¿Y qué es el colesterol? Ese es un tipo de grasa que nosotros encontramos a nivel de la sangre, a nivel de los vasos sanguíneos, de las arterias, como por ejemplo el que tenemos acá. Tenemos una arteria y en la pared de esta arteria vamos a tener pues un tipo de grasa, ¿no?, que obstruye el flujo de sangre normal. Ahora vamos a tener este tipo de grasa, vamos a tener uno bueno y uno malo. Entonces, y nosotros tenemos que apuntar a disminuir esa grasa mala del cuerpo. Entonces, se dice que lo normal es que tengamos menos de 200 miligramos por decilitro en un control, y esto va a disminuir el riesgo de hacer un infarto cerebral. El quinto consejo es
tener un peso adecuado. ¿Por qué? Porque el sobrepeso o la obesidad van a hacer que tengamos mayor riesgo de un infarto cerebral y también con ello podría acarrear otros problemas de salud. El sexto consejo es controlar el azúcar. ¿Y de dónde se controla el azúcar? Pues de la sangre. La cantidad de azúcar en la sangre tenemos que controlarlo, principalmente en los pacientes diabéticos, ¿no? ¿Y cómo se halla o se controla esto? Una medida bien fácil. Generalmente los pacientes diabéticos tienen en casa un glucotest o hemoglucotest, ¿no? O un glucómetro también. Lo conocen de diferentes maneras con esos nombres. Entonces, ¿cómo hacemos el procedimiento? Limpiamos el pulpejo de dedo, ¿no? Con una estilete o una hojita pinchamos el pulpejo de dedo y cogemos nuestro glucómetro con su cintita, lo acercamos al dedito, a la gotita de sangre, y esta la absorbe e inmediatamente registra cuánto tenemos de glucosa en la sangre. Entonces, este procedimiento es sencillo, fácil de hacerlo, por lo tanto, en los pacientes diabéticos debemos controlar esa cantidad de glucosa. ¿Para qué? Para prevenir un infarto cerebral. El séptimo consejo es reducir el estrés, porque se dice que la ansiedad o la depresión o el estrés crónico pues aumenta 4 veces la probabilidad de sufrir un infarto. Por lo tanto, debemos hacer pues no ejercicios de yoga, no de relajación. ¿Para qué? Para disminuir el estrés que día a día pues estamos expuestos, ¿no? El octavo consejo es mantener pues el ánimo sereno y positivo. ¿Por qué? Porque el sistema emocional influye mucho en lo que es la progresión de muchas enfermedades, de cómo nosotros asumimos diversas enfermedades. Por lo tanto, ¿no? Se aconseja pues hacer como ejercicios, terapias, ¿no? En las que se va a poder controlar nuestras emociones, como por ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Dice, el reto es que dice cuánto puedes aguantar, cuánto tiempo, ¿no? Sin quejarte. Y el reto es que sea pues 24 horas sin quejarte de nada, ¿no? Obviamente que todos estamos expuestos a tantos problemas familiares, de trabajo, ¿no? ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero debemos saber afrontar los problemas que se nos presenten. Entonces, con un ánimo sereno y positivo, ¿no? Es importante este control. ¿Para qué? Para también evitarnos situaciones de estrés y otros factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de que me pueda dar un infarto cerebral. El noveno consejo es conocer pues las señales de alarma, ¿no? De una persona que esté sufriendo o haya sufrido un infarto cerebral. ¿Y cuáles son estas señales de alarma? La primera es que haya una asimetría facial. De repente un lado de la cara se le haya como que caído, se podría decir, de una persona. Entonces eso me podría dar pues no una idea de que este paciente o esta persona, este familiar, ¿no? Haya sufrido un infarto cerebral. Otro signo de alarma es pues la pérdida de la fuerza de una de las extremidades, ¿no? Que no la pueda mover, tenga una debilidad, ¿no? El otro signo de alarma es que tenga problemas del habla, confusión, como que arrastra la palabra, empieza como que a tartamudear, ¿no? O habla cosas pues totalmente diferentes, incoherencias, como se dice, ¿no? Entonces es otro signo de alarma. También el mareo sin motivo, inestabilidad en lo que es la marcha, ¿no? Al caminar. Entonces, otro signo de alarma. Un quinto signo de alarma pues es una visión borrosa, ¿no? O alteraciones en la visión. Y finalmente pues lo característico, el dolor de cabeza, que no tenga una causa aparente. Entonces, estas son las 6
principales señales que me pueden hacer o sugerir, ¿no?, que este paciente pueda tener un evento vascular o un infarto cerebral. Aquí quería mencionar una frase que nosotros hablamos mucho en el mundo de la neurología, que el tiempo es cerebro, porque ante un infarto es fundamental recibir la atención inmediata en el corto tiempo posible, ya, porque cada minuto que pasa implica graves daños cerebrales. O sea, cuanto mayor tiempo el cerebro no reciba un suministro de sangre con oxígeno, con nutrientes, pues se va a morir este cerebro. Entonces, es importante que el paciente reciba una atención inmediata. Nosotros decimos, el tiempo es cerebro. El 10º consejo es aumentar la reserva cognitiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el hábito de la lectura, practicando crucigramas, pupiletras, ¿no? De tal manera que nuestro cerebro esté activo, en actividad. Entonces, si yo tuviera en un futuro un infarto cerebral, si yo tengo una reserva cognitiva, se dice que mi proceso de recuperación va a ser, dentro de lo que cabe, un poco más rápido, ¿no? Y no voy a tener pues unas secuelas dramáticas, no funestas, ¿no? Entonces, la idea es que nuestro cerebro esté en completo funcionamiento. Se dice que se debe nutrir al cerebro, ¿no? ¿Para qué? Para que si ocurriera un infarto cerebral, pues tengamos todavía cierta reserva, ¿no? Y podamos afrontar este tipo de enfermedades. Y quería mencionar esta frase importante, ¿no?, de esta diapositiva. Un infarto cerebral puede presentarse más de una vez. Por eso, no dejes de tomar medidas aunque ya te haya ocurrido un infarto. Importante porque muchas personas creen, si les dio un infarto, pues ya no me va a volver a dar, ¿no? Entonces, si ya ocurrió ya, pues no es así. Un infarto se puede presentar muchas veces, varias veces. Por lo tanto, la clave es la prevención. ¿Para qué? Para que tengamos secuelas mayores en un futuro. Por eso he querido compartir con ustedes estos datos básicos que uno debe conocer. ¿Para qué? Principalmente para la prevención de un infarto cerebral. Muchas gracias. Espero de que esta charla haya sido pues beneficiosa para los que me escuchan.